Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad. La vez pasada que estuve predicando, estuve hablando acerca de las actitudes, ¿cierto? Estuve hablando de la actitud de Moisés con respecto al no entrar a la tierra prometida de Dios, ¿cierto? Entonces vimos la actitud de Moisés, cuál fue ante esa decisión de Dios. Y la actitud fue una actitud buena, fue una actitud de sujeción, ¿cierto? Él se sujetó a lo que el Señor le dijo que, pues, la orden que le estaba dando. Y vimos que en el texto que Moisés murió de una forma muy bonita, ¿sí? Murió pues con un rostro, ¿cierto? Y murió también muy fortalecido. Y más sin embargo, pues por allá también el texto más adelante decía que el Señor mandó a pelear por el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Pero hoy vamos a estar hablando de otra actitud y de otro personaje que encontramos en la Biblia. Y este personaje está en Génesis 4. Vamos a estar hablando de Caín. Vamos a estar hablando de la actitud de Caín y vamos a ver la diferencia que hay entre la actitud de Moisés y Caín. Entonces vamos a ir al texto. Estamos en Génesis 4, del 1 en adelante. Vamos a estar leyendo y vamos a estar compartiendo un poco acerca de este texto. Dice la palabra de Dios así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido a Aarón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, vamos a ver, no vamos a hablar de la ofrenda de ambos hermanos, más sin embargo debemos hablar un poquito acerca de lo que el Señor vio en la ofrenda de cada uno. Entonces, fueron dos ofrendas muy diferentes, porque sabemos que Caín era cultivador, pues agricultor en la época, y Abel era el que pues tenía animalitos y los criaba, ¿cierto? Era pastor, era un pastorcito de animales. Listo. Pero acá hay algo muy interesante en el texto que dice que Caín llevó su ofrenda, pero dice que andando en el tiempo. Y pues me puse a investigar esa palabra andando en el tiempo, y es pasado un tiempo. Entonces, ese pasado un tiempo es cuando la cosecha ya está lista para recoger, ¿cierto? Al igual que ese tiempo podría ser también con los animalitos de Abel, cuando ya los animalitos puedan tener, pues, o ya estén dando otros animalitos, ¿cierto? Pero entonces, en la parte de que Caín, por decir, se demoró un poco en llevar la ofrenda, hay una parte acá que dice, en el versículo 3, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Pero en el versículo 4 dice: y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado
a la ofrenda de Abel. ¿Listo? Y me llamaba mucho la atención porque resulta ser acontece que Dios no hace o no enfatiza en la ofrenda de Caín, pero en la de Abel dice las cosas como que, bueno, Abel lo trajo así de esta forma, de esta forma, de esta forma. Más sin embargo, de Caín no dijo nada, ¿cierto? Pero dice que la ofrenda de Abel, Dios la miró, y esa palabra miró es observó, contempló y fijó su vista con atención a ella. Pero dice que la miró con agrado, y la palabra agrado es gustar, deleitarse. Entonces el Señor vio en la ofrenda de Abel una ofrenda maravillosa, que se deleitó en ella, ¿cierto? Les dije de un principio que íbamos a estar hablando de las ofrendas, pero necesitaba explicar un poquito acerca de las ofrendas de ambos personajes. Entonces dice que la ofrenda de Caín no la vio con mucho agrado, porque aquí en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces yo me ponía a pensar y analizar por qué no habrá mirado bien la ofrenda de Caín, ¿cierto? Pero entonces me puse a investigar un poco acerca de qué era una ofrenda. Y una ofrenda es una donación, un regalo, un presente, y en el hebreo pues, significa o se le llama minja. Y esta palabra en el Antiguo Testamento aparece alrededor de 200 veces, ¿sí? Y dice que se significa pues más o menos una donación, un ofrecimiento en gesto de gratitud, amor y respeto. Entonces yo me ponía a analizar la ofrenda de Abel, ¿cierto? Y el significado de ofrenda en el Antiguo Testamento, el significado de ella, porque en Hebreos, si quiere vamos a Hebreos 11:4, ahí nos da la forma en cómo fue la ofrenda de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces, la ofrenda de Abel fue una ofrenda de gratitud y amor y respeto a Dios. Entonces yo puse pues como analizar, entonces, ¿cómo entonces fue la ofrenda de Caín? Fue una ofrenda que no era en gratitud a Dios por todo lo que le había permitido pues cosechar, o pues no estaba agradecido, no tenía amor por Dios para dar esa ofrenda, o no tenía respeto, o solamente la dio porque le tocaba. Pues allí quedé porque no quise como seguir indagando más allá. Entonces, ahora ya que hablamos acerca de las ofrendas, si queremos voy a entrar como tal en la predicación. Voy a entrar porque a partir de el versículo 4, el versículo 5, en la parte B de ese versículo que dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Allí empezamos a ver algo en Caín, o a notar algo en Caín que empezó a sucederle. Decayó su semblante, y aparte que decayó, él se ensañó, ¿cierto? El Señor de una u otra manera pues más adelante ve la situación que está sucediendo, pero la palabra ensañar significa irritar, enfurecer, y más allá de esto es deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a la persona con que pues tuvo, por decir así, el sentimiento, ¿cierto? Porque lo que estaba sintiendo Caín era un sentimiento en contra de lo que Dios ya había visto en su hermano Abel, la ofrenda, ¿cierto? Pero también dice que decayó su semblante, o sea, su semblante se abatió. Esa parte que dice decayó su semblante es su estado de ánimo, y su rostro cambió totalmente. Y pues acá quise hacer como el versus Moisés, el versus Caín. En la predicación pasada vimos que, y lo decía al principio, que Moisés tuvo
una muerte bonita de aceptación y sujeción a lo que dijo que no podía entrar. Pero entonces Caín acá hace lo contrario. Caín se enoja, pero el enojo lo hace en contra de alguien. No directamente se enoja, no se enoja con Dios, se enoja porque Dios a su hermano lo exaltó, por decir así, la ofrenda de su hermano Abel era mejor que la de él. Entonces por allí empezó el problema con Caín. Y vamos a seguir viendo. Y nos vamos a dar cuenta donde Dios notó esta situación en Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios notó en el rostro de Caín algo que estaba sucediendo. Nuestro rostro nos pone a la luz. Con cualquier cosita que nos enoje, nosotros o nos ponemos rojos o ya cambiamos literalmente el rostro, nos ponemos serios. Cambia literal. Y entonces el Señor notó en Caín eso. O sea, su rostro lo puso a la luz. Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás ensañado? Dios comienza a notar este sentimiento. Y este sentimiento para Caín, ante los ojos de Dios, no era bueno, ¿cierto? Acá dice que Jehová le dijo a Caín que por qué te has ensañado y por qué has cambiado tu semblante, pero Caín no dice nada. El Señor sigue hablando solo. Porque en el versículo 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces el Señor aquí como que pues le anima, ve, es que si tú haces las cosas bien, también te puedo enaltecer como enaltecí a tu hermano, ¿sí? Lo anima como que, ve, puedes hacer las cosas diferentes, ¿sí? Porque aquí más abajito dice, y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero quiero frenarme un momentico en esa parte donde Dios le dice o pues lo aconseja de que él pueda hacer las cosas mejor. Porque con solamente decirle esa palabra no serás enaltecido si las cosas las hicieras bien. Y muchas veces lo voy a llevar pues a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos autoridades superiores a nosotros? Y estas autoridades nos dicen algo que no estamos haciendo correctamente y cómo nos ponemos nosotros, cuál es nuestra actitud. Muchas veces pasa en los liderazgos, cuando pues el Señor ya tiene el deseo de que ya no quiera que siga sirviendo un ministerio, por decirlo así, y pues nuestros pastores que son los que el Señor les da la orden, nuestros pastores, bueno, llaman a la persona, vea, para que no sigas en el ministerio, bueno, date un descansito, ¿cierto? Pero ¿cómo tomamos nosotros esa forma de respuesta de Dios en el momento? Porque muchas veces pensamos que son ellos porque quieren y no, ellos son personas que están autorizadas por Dios para quitar y poner, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros nos vamos en contra de los pastores, en contra de ellos o de cualquier líder y nos enojamos con ellos y no es el deber ser. El enojo va haciendo algo en nuestro corazón que lo va endureciendo y más allá de eso nos vamos en contra de la persona, porque más adelante vamos a seguir viendo por qué. Entonces dice el Señor y sigue diciendo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le dice, ojo, Caín, mira que ahí está el pecado. Lo que estás sintiendo te va a llevar a otra cosa. Lo que estás sintiendo te va a llevar a hacer algo que no está bueno delante de los ojos de Dios. Y le dice, y esta parte que dice aquí que, y tú te enseñorearás de él. El Señor lo que le estaba diciendo era, enseñoréate tú del pecado, no dejes que el pecado se enseñoree de ti. Mas sin embargo, el pecado se enseñoreó de Caín y fue donde Caín llevó a su hermano al monte, ¿cierto? Esa parte la sabemos, lo llevó al monte
y allá le quitó la vida. ¿Qué empezó entonces a suceder en Caín cuando se comenzó a ensañar y decayó su semblante? Empezó a alimentar la situación, ¿sí? Y no oyó la voz de Dios cuando le dijo, si lo haces bien, no te exaltaré yo también a ti, sino que se siguió llenando, se siguió llenando, se siguió llenando, y esto lo llevó a asesinar a su hermano, porque nos lo dice ahí el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta acá todavía Caín no le había dado respuesta, o sea, no había hablado con Dios, nada, absolutamente nada. Dios le dijo las cosas que le tenía que decir, lo aconsejó, le dio, por decir así, la oportunidad de que él regresara o retrocediera y pudiera hacer las cosas correctamente. Pero Caín siguió adelante con lo que estaba sintiendo y por eso el pecado se enseñoreó de él y él no del pecado. O sea, él tenía que haberse montado o gobernado lo que lo estaba empezando a gobernar a él, ¿cierto? Pero la palabra en esta parte nos dice que muchas veces nosotros nos dejamos convencer o nos dejamos enredar del enemigo. Y esto fue lo que le sucedió a Caín, se dejó enredar de lo que estaba sintiendo. Lo que estaba sintiendo Caín es un sentimiento que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. En cualquier circunstancia que estemos viviendo, que no haya, o sea, que no, que hayamos varias personas, más suponer un ejemplo, muchas personas, sabemos que aquí todos hacemos aseo, ¿cierto? Hacemos aseo familiarmente, 2 familias cada fin de semana, ¿cierto? Muchas veces hay familias que hacen el aseo mejor que otras, ¿sí? Se han dado cuenta que bueno, que eso voltean la iglesia patas para arriba y esos aseos se notan. Y cuando se notan, muchas veces pasa lo que hizo Dios. Enalteció, exaltó el aseo de la persona. Puede ser que un líder le diga, vea, o los pastores, vea, hicieron un aseo muy bueno, Y las otras familias también dicen y piensan, pero es que nosotros también hacemos aseo. Pero lo hacemos de la misma forma. No lo hacemos de la misma forma. Y eso es un ejemplo simple. Vamos a otro ejemplo. Cuando en una empresa, siempre en una empresa hay un trabajador que trabaja mucho, que es muy buen trabajador, no lo mandan, se dañó aquello allá, él va y lo repara, se botó un agua, pasó la trapera, ¿cierto? Hay trabajadores que son así, pero como hay otros que si no lo mandan no trabajan, ¿cierto? Se dedican a lo suyo nada más. Y entonces el jefe, viendo esta situación, dice, bueno, voy a premiar a los trabajadores, a los mejores trabajadores. Y están todos los trabajadores reunidos, y bueno, Perencejo, eres premiado por ser buen trabajador, porque tú no esperas a que te manden, y empiezan nosotros a cuchuchear, pero nosotros también trabajamos, pero nosotros también hacemos esto, pero nosotros aquello. Y lo que no están notando ellos es que este trabajador lo hace porque le nace hacerlo, ¿cierto? Sin que lo manden. Entonces empiezan a hacer cosas estos trabajadores en contra de esos trabajadores que realmente quieren hacer lo bueno pues a beneficio de la empresa y empiezan a hacer cosas para que estos trabajadores a empezarlos a aburrir, hasta para que lo echen en contra de estas personas. Y muchas veces a nosotros como cristianos, como seres humanos nos pasa lo mismo. Y no vamos a estar hablando solamente de la iglesia, vámonos a la calle, a la familia. Muchas veces los papás tienen un hijo preferido, ¿cierto? Dicen que no, pero siempre hay un favorito, que no, que mi hijito, que no sé qué. Y siempre alaban más a las cosas que hace ese favorito que a los demás. Entonces, ¿qué empieza a suceder con esos hermanos? Empiezan a cogerle rabiecita a ese hermano. Y pues tenemos en la Biblia varios testimonios de eso, ¿cierto? Con José. José fue uno de los hermanos, pues, de los hijos preferidos de su papá y sus hermanos quisieron. Lo iban a matar, pero entonces después decidieron que no y quisieron, lo vendieron.
lo desaparecieron y le dijeron al papá que se lo habían comido por allá unos animales, ¿cierto? Ver cómo lo que en nuestro corazón va creciendo nos lleva a hacer tantas cosas en contra de alguien más. Pero más allá de eso, sigue diciendo en el versículo 9, dice, y Jehová dijo a Caín, volvió a hablar Dios, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no soy yo acaso guarda de mi hermano. Y aquí uno se pone a analizar, y bueno, pero es que Dios lo sabe todo. O sea, Caín tenía que saber que Dios sabía todo y que Dios sabía lo que había sucedido en ese campo. Mas, sin embargo, Dios quería que Caín le respondiera. Pero Caín le mete una mentirota. Y de paso que le mete una mentira, dice que no sabe porque no es guarda de él, ¿cierto? Y lo dice como con aquella, de que yo fuera guarda de él, o sea, que él se cuide solo, yo me cuido solo, ¿cierto? Pero entonces, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya el Señor sabía lo que había sucedido. Pero entonces sigue diciendo el texto, ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió la boca para recibir tu hermano la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando lo abres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces acá Dios de una u otra forma le dio un castigo a Caín, ¿cierto? Lo maldijo, pero no lo maldijo por la ofrenda. Por eso les decía que no tenía nada que ver con la ofrenda, sino la actitud que tomó Caín en contra de su hermano. Lo que él hizo, de lo que él se dejó llenar, es lo que trata este tema, este texto. Dios le dio la oportunidad a Caín de regresar, volver atrás y no seguir alimentando lo que lo estaba incitando a hacer lo que hizo. Pero más sin embargo Dios acá lo maldice, pero dice que él será errante. Caín estuvo de un lado a otro. Caín nunca estuvo pues en un lugar pues así por decir como nosotros vivimos en Entre Ríos, aquí en Entre Ríos. No, él estuvo errante de un lugar a otro. Él no estuvo fijo en un lugar. Y más abajo dice que pues ninguna persona podía matar a Caín porque iba a ser maldito, bueno, un montón de cosas. Y solamente fue maldito porque él con su actitud hizo todo lo contrario de lo que Dios quería que él hiciera. Dios le estaba dando la oportunidad a Caín de reversar, de echar atrás, pero en Caín había cierta cosa. Cuando el Señor miró con agrado a la ofrenda de Abel, Caín, diría yo que tuvo envidia hacia su hermano, porque pues pienso que fue envidia y aparte de todas las cosas que se llenó en el corazón, porque ¿por qué tentar contra la vida del hermano? O sea, ¿por qué matarlo? Para quedarse él y solamente, pues yo pensaría pues si ofrecer ofrendas él a Dios, sabiendo que él podía hacer las cosas mejores sin levantarse contra su hermano. Entonces, iglesia, ver lo maravilloso que Dios siempre nos está dando la oportunidad de dar un paso hacia atrás y soltar lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Siempre, siempre nos está dando la oportunidad. Dios siempre nos muestra a través de su Espíritu Santo, ve lo que estás pensando o lo que estás sintiendo, no está bien delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y más allá de eso, pues Dios hace cosas en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha hecho cosas, el cual ha cambiado y ha transformado tantas áreas que el Señor de una u otra forma siempre nos está mostrando el cambio perfecto, nos está mostrando cómo salir de la situación para no meternos más allá y poder llegar a
a cometer un grave delito. Iglesia, una de las cosas que el Señor me decía era que no nos dejemos o no me deje dominar por el pecado. Y no directamente es un pecado que yo esté haciendo, no, o sea, es de nosotros con los hijos muchas rabias, ¿cierto? Y de nuestra boca salen cosas que son, pues, para ellos son muy malucas, pero es por las rabias que empezamos a alimentar. Muchas veces decimos, me tienen hasta aquí, hasta la coronilla, ¿cierto? Y ya es porque ya ha avanzado mucho esa rabiecita, uno se va llenando, hasta que llega un momento en que uno explota, ¿cierto? Y el Señor me decía, era eso, no te dejes dominar por el pecado. Las situaciones van a pasar cosas que te van a enojar, ¿sí? Es que el Señor dice que airaos pero no pequéis, te puedes enojar, sí, pero ¿qué actitud vas a tomar ante el enojo? Chapaletas, vas a chapalear, o solamente respirar profundo y Señor, me voy para un lugar donde yo le puedo orar a Dios y Señor, quítame esta rabia porque si no yo lo espescuezo, ¿cierto? Y eso nos pasa mucho a nosotros como mujeres con los esposos, ¿sí? Hay veces que uno los ve así como chiquitico, ay, pero es el esposo, ay Señor, es mi esposo, ¿cierto? En otro tiempo, con el sartén en la cabeza, ¿cierto? Pero gracias al Señor, Él nos va mostrando diariamente, diariamente que realmente Él está allí mostrándonos que podemos salir de esas situaciones, de esos sentimientos, de esos sentires. Pero, ¿cómo estamos actuando nosotros ante las situaciones? ¿Realmente estamos actuando como un verdadero cristiano o estamos actuando como el común? Y muchas veces las personas del mundo actúan mejor que nosotros ante situaciones como esta. Ahora sí, volvimos. Entonces, una vez, y pues es un testimonio personal, cuando nosotros llegamos acá a Entre Ríos, ¿cierto? Nosotros veníamos de congregarnos en Río Negro, pues para nadie es un secreto y siempre pues mi esposo lo ha contado que yo era una mujer muy rebelde, muy rebelde, y él era muy así como que hasta la Biblia me dejaba marcada, ¿cierto? Él me dejaba la Biblia marcada y en medio de que pues de cuando él llegaba de trabajar, él me preguntaba y claro, yo estaba pues apenas estábamos arrancando. Él me preguntaba que si yo había leído la Biblia y bueno, yo le decía que sí y con toda seguridad que sí, porque por todavía el Señor no me ha transformado la parte de la mentira porque en mi familia venía pues por parte de papá, una raíz generacional pero muy grande de la mentira y yo le decía que sí a mi esposo. Entonces, claro, como él me había dejado la Biblia marcada, él se daba cuenta que yo no la había ni tocado, ¿sí? Y cuando yo le decía que sí, él se daba cuenta, oiga, los aperocos que se armaban no eran normales. No eran normales. Y una de las cosas que yo hacía era que yo decía que me iba. En las rabias que agarraba, yo decía que me iba y empezaba a armar maleta. No era que me iba y no hacía nada. Empezaba a armar maleta, empezaba a llamar a familiares que estaban aquí en Colombia porque yo me iba. Y entonces uno se pone a analizar, oiga, pero es que todo se convirtió en ese rollo, fue por la mentira que yo metí.
¿por qué me enojo yo si yo fui la culpable? ¿Cierto? Y pues yo pienso que en la relación de pareja suceden muchas cosas en la cual ya Dios ha ido transformando, pues en los que estamos acá en pareja, ha transformado muchas cosas. Y por eso pues quise como traer, porque yo me llenaba de tanta rabia que yo decía, me voy, ya me voy, nos separamos. O sea, era una cosa sorprendente, pero el Señor fue moldeando esa área. Pero porque el Señor también tenía que transformar en mí la parte de la mentira, donde esa parte a mi esposo, literal, una mentira que usted le dijera, no voy a confiar más en usted. Entonces volver a recuperar la confianza de mi esposo era algo muy difícil, pero con el transcurrir del tiempo, el Señor me fue enseñando, me fue enseñando. Por eso yo digo que pues con la actitud de Caín, en ese versículo que decía que el Señor, si hicieras las cosas bien, no te exaltaré, el Señor, o sea, te da ahí como la respuesta de poder salir de todo, ¿cierto? Te anima, oiga, haga las cosas bien que yo, también para usted hay exaltación. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque en el proceso el Señor le enseñó muchas cosas a uno, en las cuales uno estaba totalmente errado, porque traía muchas cosas arraigadas del mundo. Y hoy, iglesia, más allá de eso, el Señor nos sigue diciendo es que no nos dejemos, por decirlo así, atrapar del pecado. No dejemos que el pecado nos domine, porque cuando somos dominados, estamos diciendo a Dios literalmente, porque cuando nos dejamos literalmente vencer por el pecado, que Dios no es, o sea, Dios no puede sacarnos de allá, y no es Dios, somos nosotros. Nosotros somos los que hemos, con palabra de Dios, con las escrituras de Dios, salir de allí, porque por eso Él nos dejó cada escritura, cada palabra nos las dejó, era para nosotros poder salir de cualquier situación. Aquí en la Biblia hay muchas situaciones de las cuales podemos vivir diariamente, pero el Señor nos da la salida. Y una de las salidas es esa, que no nos dejemos dominar por el pecado. Y qué difícil muchas veces, porque hay pecados que son más difíciles de desarraigar porque uno no le da la oportunidad a Dios de que entre y nos ayude, porque pensamos que nosotros nuestras fuerzas podemos, pero no es así. Entonces, iglesia, yo quiero que pues escuchemos esta canción y de una u otra forma le pidamos al Señor que nuestro corazón lo pueda cambiar, porque la palabra dice que el corazón es engañoso, solamente lo conoce Dios, y hay cosas aún en nuestro corazón que nosotros no conocemos, hay cosas en el corazón que están tan guardadas que el Señor es el único que sabe en qué momento las puede sacar, ¿sí? Porque cada cosa que Dios saca de nuestro corazón es un proceso diferente, y cuando ya pasamos por decir un proceso, Él saca otro, y muchas veces nosotros también nos vamos en contra de Dios y nos airamos contra Él. Entonces vamos a escuchar esta canción porque pienso que el Señor es el único que cambia el corazón, y cambiando el corazón, Dios cambia también nuestras actitudes. Amado Dios, yo te quiero dar muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque de una u otra manera, Señor, eres tú, Señor, quien cambia, Señor, todas las cosas, Señor, arraigadas en nuestro corazón, Señor, que no te agradan. De mi error, muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, espera
esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oh. Sí, Señor, queremos, Señor, estar limpios cuando tú vuelvas. Señor, día a día, Señor, necesitamos estar cambiando, Señor, ese aceite en esa lámpara, Dios, porque es como las motos, Señor, que hay que estarle cambiando el aceite porque el aceite se va quemando y se va volviendo negro. Y cada día, Señor, necesitamos un aceite limpio que venga de ti, bendito Rey. De mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar.